con palabra del Señor y el tema de esta noche es el testimonio del Espíritu. El testimonio del Espíritu. Venimos hablando acerca del amor de Dios, pero en esta oportunidad vamos a hablar acerca de lo que el Espíritu quiere hacer en su vida, acerca de lo que el Espíritu quiere que usted se enfoque para que vea la bendición del Señor fluir como nunca. Dice la Biblia, este es Jesucristo, versículo 6, corrijo, 1 de Juan 5, 6. Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. ¿Dónde nació todo esto? Esto nace como una promesa. En Génesis 3:15 el Señor se la da a Adán y le dice precisamente lo que iba a pasar más de 2500 años después. Nuestro Señor, cuando anduvo en la tierra, fue 100% hombre, 100% Dios. Y por eso dice que vino agua. En este momento el agua es la tipología de la palabra. Y ya estaba profetizado. Y la sangre es precisamente porque Él nació, dice la palabra, de una virgen llamada María, que posteriormente ella tuvo más hijos, porque el propósito solo era Jesús, no era nadie más. María solo fue un instrumento para que nuestro Señor naciera. Y era una mujer tan especial que la Biblia dice, bendita eres entre todas las mujeres. Entonces, el apóstol Juan está retomando lo que usted y yo ya sabemos. Jesucristo 100% hombre, 100% Dios. Y el Espíritu dice que es el que da testimonio, porque cuando a él lo estaban bautizando, dice la palabra que vino en forma de paloma y se reposó sobre él, y se escuchó una voz que dijo, este es mi hijo amado en quien yo tengo complacencia. Entonces, ahí está en común acuerdo esa profecía maravillosa que se materializó y vino a esta tierra a salvarnos, oiga bien, del pecado y traernos el reino para que podamos vivir una vida totalmente diferente a lo que hemos estado viviendo. Ese es el versículo 6. Versículo 7 dice, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo. Oiga, esto está interesante. El Padre, el Eterno, el gran yo soy, Papá, como su servidor le llama, porque es mi Padre, es mi Papá. El Verbo, que es nuestro Señor Jesucristo, y el Espíritu Santo. Y dice la Biblia, estos 3 son uno, porque no son 3 dioses, es uno solo con 3 diferentes manifestaciones. El Padre, que él tuvo su trato con Israel desde Génesis hasta Malaquías, luego el Verbo, que es nuestro Señor Jesucristo, desde Mateo hasta Hechos 1:7 por ahí, 1:8 cuando ya viene el Espíritu Santo, y de Hechos 1:8 para acá, nuestro Señor Espíritu Santo. Los 3 concuerdan, los 3 son uno, pero son 3 diferentes etapas, 3 momentos, 3 tratos diferentes. ¿Y cuál es el punto? Que no solamente dan testimonio, y quizás sería la palabra a aclarar en este momento. ¿Qué es la palabra testimonio? Es respaldo, es atestiguar, es saber que lo que se dice es verdad, es ley, no tenemos por qué dudar, porque el Señor vino con pruebas indubitables. Tanto fue así que cuando Felipe, inclusive Tomás, estoy hablando de los discípulos, no creían del Señor, él les dijo, toque mis manos, véanme, soy yo. O sea, el Señor se presentó con pruebas indubitables de que era rey. Versículo 7 dice, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo. Oiga esto, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno, ya lo dijimos. Versículo 8, y 3 dice son los que dan testimonio en la tierra. El Espíritu, que es el que está a cargo de usted y de mí. El agua, que es la palabra. Y la sangre, que es la que está habitando en su corazón, es nuestro Señor Jesucristo, es la que está allí invisible, que no se ve, pero es la que marca desde el momento que usted recibe a nuestro Señor Jesucristo
como su único y suficiente Salvador personal. Y hay una palabra muy hermosa, dice, y estos tres concuerdan. La palabra no tiene equivocaciones. La palabra no tiene que por aquí dice un lado, por aquí otro. No, la palabra se complementa. Y así mismo como se complementa, la palabra dice en 1 Tesalonicenses 5:23 que usted y yo tenemos que ser seres complementarios. ¿Cómo, pastor? Espíritu, alma y cuerpo. Tenemos que vivir en un común acuerdo que lo que yo digo, lo vivo. Y lo que vivo, lo hago. Y hay respaldo. Hay respaldo. ¿Cuál es a veces el problema que sucede en la amada del Señor? Que decimos una cosa, pero no lo hacemos. Y ahí es donde radica el problema. Muchas personas dicen, congréguese, pero no se congrega. Ore, pero no ora. Lea la Biblia, pero no la lee. Diezme, pero ya tiene años de no hacerlo. Entonces, se da cuenta de eso, hable la palabra y le da miedo hablar de Jesucristo. Entonces, usted no me tiene que hablar algo que no está haciendo en el momento, no algo que hizo en el momentito. Porque usted tiene que ser testimonio vivo. Lo que usted habla es lo que lo vive y lo hace, y hay un respaldo precioso. Porque Dios no lo va a dejar abandonado. Es decir, tiene que ir todo en común acuerdo. Porque si no, se cae en la religiosidad. ¿Cuál es la religión? Se dice una cosa, se vive otra y se practica otra. O sea, es totalmente diferente. Por eso Dios nos llama a una relación. Que lo que yo digo, lo vivo y lo hago. Y eso es lo que trae resultados dentro del evangelio del reino. Hay otro problema y este es fundamental, y es que las personas, oiga bien esto, muchas veces simpatizan con alguna línea. Por ejemplo, simpatizan con el reino, les gusta el reino, pero les encanta escuchar a las denominaciones pentecostales o les encanta escuchar a las denominaciones bautistas. Le voy a decir, te estás enredando, porque tú no estás definiendo qué quieres ser tú en tu vida. Porque uno te va a desvirtuar, el otro te lo va a probar, el otro te va a decir haz esto, haz lo otro, cuando ni ellos mismos cumplen lo que predican. Por eso el Señor, cuando se acercó a los fariseos, les dijo, sepulcros blanqueados son buenos para poner cargas en el pueblo que no pueden llevar. Y nosotros tenemos que ser congruentes con la palabra. Si usted dice que lee la Biblia es porque la lee, no la leyó, la lee constantemente, a diario. Si usted dice que ore es porque usted ora todos los días, está en la presencia del Señor. Si usted dice que diezma es porque usted está puntual, que Dios es lo primero en su vida. Usted no está pensando en los recibos, esto y lo otro. Usted está diciendo esto es del Señor y ya, y usted se desespera por darle al Señor. Pero el problema es que si usted se pone a escuchar a otro tipo de gente le va a decir, no, es que el diezmo ya no es para este tiempo. No, es que usted no tiene que darle nada a los pastores y no me lo estás dando a mí, papito, mamita. Se lo estás dando al Señor porque Él quiere ver que tú te despojas. Hay muchas personas que sí hablan del Señor, pero nunca han hablado en su vida a una persona para ganar a Cristo. Entonces, te estoy explicando que la vida tiene que ser congruente. ¿Para qué? Para que el enemigo no te ataque, para que no hagan problemas en el momento, porque ahí es donde viene el desánimo de las personas. Que creen hacer algo pero no lo están viviendo, no son constantes, no van en ese mismo régimen. Por eso es que 1 Tesalonicenses 5:23 te dice que tiene que ser espíritu, alma y cuerpo. No significa que te vas a descuidar del cuerpo, no significa que no te vas a tener emociones, y ya dentro, más adelante vamos a ir hablando de eso. Claro, tú tienes que reír, tú tienes que gozar, porque los seres humanos somos integrales. No es que todo aquí, no. Tú tienes que ver una película, disfrutar una canción, disfrutar una alabanza, que te guste la ropa, Claro, tú tienes que arreglarte. La hermana, por ejemplo, tiene que arreglarse. ¿Por qué? Porque ese es el deleite de ser mujer. El hombre tiene que arreglarse, el hombre tiene que tener a su forma de que si le gusta la barba andarla recortada, de no andar el bigote, de andar sus uñas. O sea, todo eso, amados, es complementario. Porque somos seres humanos racionales, somos seres humanos
que no caemos en la religiosidad, sino que tenemos una relación con Dios, y eso nos hace libres, eso nos hace personas integrales en todo. Por eso dice, estos tres son los que dan testimonio en la tierra: el espíritu, el agua, la sangre, y estos tres concuerdan. Tú tienes que concordar en tu vida, tú tienes que estar en común acuerdo, tú tienes que vivir lo que dices, tú tienes que sentir que la palabra en ti es real. Pero tú no puedes decir una cosa y vivir otra. Tú tienes que ir en común acuerdo. Por eso es que esto es un estilo de vida. Esto es algo diferente. Esto es algo maravilloso en el cual Dios es un deleite continuo. 9 dice: si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque ese es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. ¿Por qué dice que recibimos el testimonio? Porque uno a los hombres no le anda preguntando. Uno no cuestiona, sino que mire, es fulano de tal. ¡Oh, qué bueno! Tal vez hasta se inventaron el título universitario o el que ostenta y la persona lo cree. Entonces, ¿por qué con el Señor tenemos que cuestionarlo? ¿Por qué con el Señor tenemos que pensarlo? ¿Por qué con el Señor no podemos actuar debidamente? Mira la balanza. Si tú, cuando alguien te dice algo, tú lo recibes y tú dices, así es, o sea, tú no has estado ahí, pero tú lo crees. ¿Por qué no con el Señor? Cuando la palabra del Señor dice, haz esto, haz lo otro y vivirás. Y el Señor se lo hizo saber al joven rico. Entonces, la palabra te está haciendo un paralelo. Te dice a ti, mira, si recibes el testimonio de los hombres, también recibe lo que Dios tiene. Lee la palabra, aplícala correctamente de acuerdo a las escrituras, porque no estamos en la ley, estamos en la gracia. En el caso de nosotros somos gente de reino, y entonces tú tienes que vivir de acuerdo a eso. Versículo 10: el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Mira que eso, por eso es que tú no tienes que dar testimonio, porque a muchas personas les cae esa fuerza, les cae ese legalismo de testimonio, haga esto. Cuando tú tienes el Espíritu, Él solito se encarga de dar testimonio. Él solito sale, o sea, es innato, te nace en ti. Y Él mismo da testimonio que somos hechos. Exacto, amada pastora, eso es. Él mismo da testimonio. O sea, yo no tengo por qué forzar y portarme bien y hacer esto, y no voy a ver aquí, no voy a ver allá. No, tú tienes que ser como sos, porque el Espíritu Santo te domina. El que cree en el Hijo de Dios, tú crees en el Señor, tiene el testimonio en sí mismo. ¿Qué es el Tienes al Espíritu Santo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios dice ha dado acerca de su Hijo. Amén, pastora. Romanos. Vamos a leer Romanos 8:16. Mire qué bendición. Vamos en la palabra. Romanos 8:16. Qué lindo, estamos totalmente en vivo. Dice la palabra: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Amén, así es. Gracias, pastora, Dios te bendiga. Me recuerdo cuando estábamos en la licenciatura, este es nomás un ejemplo, que a mí me preguntaron, mi maestro, ¿y por qué estás seguro que sos salvo y que al morir te vas al cielo? Porque Dios me lo regaló. Y el maestro trataba de cuestionarme y decía, ¿estás seguro, pastor? Sí, lo soy. Y trató de quizás como una media hora, y luego después seguía con la clase y luego me volvió a preguntar, ¿y estás seguro? Sí. Y al final pues terminó la clase, casi 45 minutos, cuando me llamó y me acercó y me dijo, lo felicito, porque así tiene que ser, estar seguro. La salvación no depende de lo que yo haga, la salvación depende de lo que yo crea. Yo he creído, es un regalo, es un don, Dios me lo dio y es mío y me pertenece, y usted tiene que ser, y no depende de que lo que yo haga en la tierra, sino que hay una situación tan hermosa que se llama la palabra de Dios. Y tanto es así, amados, que te voy a poner un ejemplo que me viene en la iglesia de Corinto. Se dio un problema que dice que el hijo se metió con la esposa de su papá, Primera de Corintios, así es, Primera de Corintios 5.
1 Corintios 5, ve con la Biblia para explicarte cómo funciona esto, porque muchos podrán decir, no, o sea, todavía están pensando, tengo que portarme bien, tengo que hacer esto. No, tú tienes que creerle al Señor y dejar que el Espíritu Santo te moldee. Mira lo que dice 1 Corintios capítulo 5, versículo 1, dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni un se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Oye, qué tremendo esto. Y vosotros estáis envanecidos, ¿no debiera más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo como ausente en el cuerpo, pero presente en el espíritu, ya como presente juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor, el tal, dice, oiga bien esto, se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu, dice, sea salvo en el día del Señor Jesús. Oye esto. Entonces, este muchacho, este joven cometió un error, pero como confesó a Jesucristo, él era salvo. Entonces, pastor, ¿es licencia para pecar? No, cuando Cristo se te ha revelado, me ocupo de él. Exacto, te ocupas de él. Y hay un temor, hay un pánico, hay un temblor para hacer las cosas. Aquí solo es una explicación de un problema que se dio en la iglesia de Corinto. Y Pablo está enfatizando, no, él no pierde su salvación, no va a morir. Su carne sí va a ser destruida. Las personas viven aquí en la tierra mal, pero el día que fallezcan van a la presencia de nuestro Señor. ¿Por qué? Porque lo confesaron. Eso es lo único que se necesita, no se necesita otra cosa. Versículo 11, y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. ¿Quién te da a ti la certeza de que al morir te vas al cielo? Solamente Dios. ¿Quién te da la certeza que cuando suene la trompeta tú te vas en los aires con Él? Solamente Dios. Y algunos dirán, ay, qué necedad. No, no es necedad, es la certeza en la palabra. Soy salvo, soy hijo de Dios. Dios pagó con su sangre preciosa en la cruz por mí, por ti, por todo aquel que crea. Y estoy llamado a vivir una vida en abundancia, la vida que Él trajo. Finalizo en el versículo 12, dice, y el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene el Hijo de Dios no tiene la vida. La palabra del Señor dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Si tú tienes a Jesucristo, tienes que aprender a vivir la vida del reino. Porque la vida del reino y el reino, lo resumo, en Lucas capítulo 4, esto es reino, versículo del 18 al 19. Pero en esta oportunidad vamos a hacer algo. Lo vamos a leer en la Nueva Traducción Viviente. Lucas 4, porque me fascinó. Nuestra pastora la vez pasada lo leyó. Y lo vamos a leer, Nueva Traducción Viviente, Lucas 4. Esta es la esencia del reino. Dice la palabra, el Espíritu del Señor está sobre mí, dominio, porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres que van a salir de esa situación. Me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Diga conmigo, yo tengo el favor del Señor. Eso es reino. Eso es reino. Y por eso la palabra dice, versículo 1 de Juan 5:12, el que tiene el Hijo tiene la vida. ¿Qué es eso? Tienes el favor para salir adelante. Tienes finanzas, tienes salud, tienes el respaldo, tienes el apoyo. Pero ¿sabes cuál es el detalle? Tienes que tener una relación con Dios. Las cosas a distancia no funcionan. Las cosas a distancia no traen absolutamente nada. Pero si tú estás en Dios, dice la palabra que no hay ninguna condenación, Romanos 8:1, para el que está en Cristo Jesús. Sino que tú tienes el favor y el favor se da. El favor sale. El favor se demuestra. El favor, y dice la palabra que todo lo que haga y todo lo que emprenda será bendecido. Yo quiero orar en esta noche para que el Espíritu Santo tome tu vida. Para que el Espíritu Santo agarre y haga de ti un hombre y una mujer ejemplar. No un religioso, no. Un ser humano con el Espíritu Santo. Y que va a vivir acorde
a los estándares de la palabra del reino. Padre, en esta noche te damos gracias. Gracias, Señor, porque la lluvia se detuvo y nuestros hermanos están guardados y protegidos en sus hogares. Dios mío bendito, mandamos esta palabra de bendición. Mandamos que el Espíritu Santo sea el testimonio vivo en cada uno de ellos, en sus casas, en sus hogares, en sus vidas, en sus trabajos, en sus negocios. Que podamos alumbrar, Padre, en cualquier lugar donde vayamos. No forzado, sino que nazca naturalmente. Padre, los bendecimos con toda clase de bendiciones en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén.